Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es John Eduardo Alvarado Benavides, alumno de la carrera de Trabajo Social, específicamente de la carrera de Métodos del Trabajo Social. A continuación voy a proceder a presentar mi modo conceptual, ¿cierto?, de la correspondiente a la unidad 5, que es el proceso metodológico de de la intervención en el trabajo social. Bueno, para partir, ¿no es cierto?, a mí me gustaría que nos interiorizáramos, ¿no es cierto?, entendiendo que en el campo del trabajo social, la metodología no solo constituye la base de la práctica profesional, sino que también es un pilar esencial para la comprensión y el abordaje de los distintos fenómenos sociales. Según Castañeda 2014, la metodología en el trabajo social se entiende como un proceso integrado, dinámico, que abarca desde la conceptualización hasta la intervención y la sistematización. Este relato propone desglosar y profundizar en los elementos clave de este proceso, destacando su relevancia y su aplicación práctica en el ámbito del trabajo social. Como podemos ver, nuestro mapa conceptual, ¿no es cierto?, Eh, aborda 6 elementos. El primer elemento son los procedimentales del método básico del trabajo social. Después tenemos la relevancia, ¿no es cierto?, de la metodología como proceso para el trabajo social. Después tenemos el método de intervención caso-familia, grupo comunitario. Como cuarto elemento tenemos elementos fundamentales y complementarios de la intervención, para seguir al método único integrado y finalmente la relevancia del método único integrado. Entonces, voy a pasar a intervenir, ¿no es cierto?, a través de estos 5 puntos, cómo nosotros vamos desarrollando este proceso metodológico en la intervención social. Cuando hablamos de los elementos procedimentales del método básico, tenemos que entender que la metodología del trabajo social inicia con la investigación, donde se analiza el contexto, se identifican las necesidades. Esto está claramente definido según Castañeda 2014. Por otro lado, el diagnóstico sigue formulando el problema de manera clara y precisa, para después planificar, donde se diseñan las estrategias, se establecen objetivos claros y alcanzables. Y la ejecución, que implica la implementación de acciones y programas diseñados, para finalmente evaluar, medir los resultados proporcionados, ¿no es cierto?, retroalimentarnos para futuras intervenciones y poder ir generando mejoras. Por eso nuestro mapa nos presenta, ¿no es cierto?, que la investigación es la recolección de análisis, el diagnóstico y la identificación de las necesidades y los problemas, la planificación es el desarrollo de la estrategia y planes de acción, la ejecución y la implementación de planes y estrategias, y finalmente la evaluación es la revisión y ajuste de la intervención. Para seguir con la relevancia de la metodología como proceso para el trabajo social. Bueno, la relevancia de la metodología, según Castañeda, subraya que la importancia de un enfoque holístico y la capacidad de adaptarse a contextos cambiantes es fundamentales en el trabajo social. Y esto lo podemos entender desde nuestro mapa conceptual, ¿cierto? Tenemos que considerar aspectos sociales, económicos, culturales, cuando hablamos de un enfoque holístico, ¿cierto? Una visión integral del ser humano y de su entorno. Y por otro lado, la adaptabilidad, que es la capacidad, ¿no es cierto?, de ajustarse a intervenciones, a contextos que van cambiando. Tenemos un tercer método, que es la intervención caso-familia, grupo comunitario, ¿ya? Em, Acá es sumamente importante entender que el caso familia, grupo y comunitario son reconocidos, ¿no es cierto?, por el autor como métodos fundamentales en el trabajo social, y cada uno con su característica y aplicaciones que son de carácter específica. En el caso de familia, ¿no es cierto?, el enfoque es individualizado, se gestiona el caso, se asesora, ¿no es cierto? En el caso de grupo, hablamos de dinámicas grupales, de terapias grupales, desarrollo de habilidades sociales. Y cuando es comunitario, es la participación comunitaria en sí, que es el desarrollo de recursos, ¿no es cierto?, de movilización social. Después tenemos los elementos fundamentales y complementarios, ¿no es cierto?, que tenemos en la intervención. Los elementos fundamentales incluyen lo que son las bases teóricas, prácticas y esenciales, mientras que los complementarios van a venir a abarcar herramientas y técnicas que son de
carácter auxiliar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que los fundamentales tienen las bases teóricas, prácticas esenciales, y no sé, también la investigación, diagnóstico y planificación. Y cuando hablamos de complementarias, es el trabajo en red, ¿no es cierto? La abogacía, ¿no es cierto? El empoderamiento. Y también tenemos las herramientas técnicas y de carácter auxiliar. Y también tenemos el método único o integrado, ¿no es cierto? La integración de diferentes enfoques, ¿no es cierto? Y la aplicación práctica del conocimiento teórico son cruciales. Por ende, la sistematización va a jugar un rol o un papel clave en la reflexión sobre la práctica y la generación de estos nuevos conocimientos, ¿no es cierto? Tenemos por un lado la integración de los métodos, que es la combinación de casos, familia, grupo y comunitario. Tenemos elementos que son asociados que el conocimiento, intervención y sistematización. Y por otro lado, la sistematización, que es la reflexión, el análisis de la práctica, ¿no es cierto? Y el aprendizaje continuo. Y finalmente tenemos la relevancia del método único o integrado. Este enfoque destaca por su eficiencia y coherencia en la intervención, así como por la capacidad de innovar y adaptarse de forma metodológica. Y todo esto está definido por Castañeda 2014. Por ende, tenemos que la relevancia del método único integrado, ¿no es cierto? Tenemos un aporte práctico, que es la eficiencia de la intervención, el abordaje integral. Tenemos el aporte metodológico, que es la innovación, a la adaptabilidad metodológica. Y por otro lado, la sistematización de la práctica, que nos habla de la documentación de la experiencia, la generación del conocimiento. Para finalizar y generando una pequeña conclusión en mi reflexión, primero tenemos que entender que el mapa conceptual que desarrollé demuestra o ilustra la complejidad y la multifacética naturaleza de la metodología del trabajo social. El autor Castañeda señala que esta metodología no es estática, sino que es un proceso dinámico y que está en constante evolución. La integración de los diferentes métodos y la relevancia de la sistematización van a reflejar un enfoque holístico e integrador que es esencial para abordar de manera efectiva los desafíos en el campo social. Este enfoque no solo proporciona un marco de intervención efectiva, sino que también fomenta la innovación, el aprendizaje continuo, que es crucial para ir adaptándose, ¿no es cierto?, a estas realidades cambiantes, sociales, ¿no es cierto?, convulsionadas, y que van a generar una evolución continua en el trabajo social como disciplina. Por ende, al concluir este análisis de procesos metodológicos en el trabajo social, es evidente que estamos ante una práctica que exige no solo habilidad y conocimiento, sino también una adaptabilidad de la reflexión constante. La metodología en el trabajo social, tal como se ilustra en este mapa conceptual, basado en ideas, ¿no es cierto?, sacadas desde Castañeda, requiere una amalgama de enfoques que consideren la complejidad y la unicidad, ¿no es cierto?, de cada situación. Y en la práctica esto significa reconocer la diversidad de experiencias humanas y responder a una variedad de estrategias y técnicas que son tanto inclusivas como eficaces. Por ende, la incorporación del método único integrado resalta la necesidad de un enfoque, ¿no es cierto?, holístico en el trabajo social, que no solamente responda a las necesidades inmediatas, sino considere los efectos que se producen a largo plazo y las implicaciones, ¿no es cierto?, sistemáticas de la intervención. Para que este enfoque sea integrador, ¿no es cierto?, junto con la práctica de la sistematización, y esto no solo refuerza la calidad de la intervención, sino que también contribuye a un cuerpo de conocimiento en evolución que pueda ser compartido y aplicado en contextos que sean mucho más amplios. Bueno, esta es la presentación y la finalización de mi mapa conceptual. Muchas gracias, profesora, por poder ponerme atención.